Soy María Esperanza Casuria. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora, un podcast de conversación política de El Diario AR. Hola Andrés, buen día. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mec? ¿Cómo andás vos? Bien, ando bien acá, empezando el otoño, que es una linda temporada, aunque la verdad es que dado las olas de calor todavía en cuanto a temperatura mucho no se nota, pero ya algunos árboles están un poco amarillos. Y con algo que creo que hay que destacar, que es que el 1 de marzo de esta semana pudimos ver la apertura de sesiones en donde el presidente, como cada año, inaugura el año legislativo de sesiones ordinarias frente a la Asamblea, o sea, la reunión de las dos cámaras del Congreso, y creo que vale la pena destacar que este año se cumplen 40 años de democracia, y no es poca cosa haber llegado a ver, sobre todo los que tenemos ya cierta edad, podemos recordar, aunque yo tenía 10 años, pero recuerdo el 83, haber llegado a ver 40 de estas sesiones. Creo que es el periodo más largo en la historia, o más o menos por ahí. Sí, y decías que el clima se está calentando y se calentó en el Congreso también. Y una de las cosas interesantes que me parece importante recalcar es que en estos 40 años pasamos del 1 de mayo al 1 de marzo. Hubo una reforma constitucional que lo que hizo fue alargar el periodo de sesiones para que los legisladores tengan más tiempo para trabajar. Porque la Constitución, como alguna vez se dijo despectivamente, estaba pensada en el tiempo de las carrozas y entonces costaba viajar. Tenían que venir por 6 meses y después volver a irse a su distrito. A veces tenían semanas de viaje hasta las provincias más lejanas. Así que lo que tuvimos es continuidad y modernización. Y esto es para celebrar. Decime. Perdón, no, otro dato con esto que vos decías, que además cada año ya es muy rutinario que los presidentes llamen a sesiones extraordinarias. Durante enero y febrero, en general, el Congreso como que pasó a funcionar todo el año. Así es. Y este podría haber sido el último primer día de Alberto. ¿O no? ¿Qué pensás que anticipa con su discurso? Me interesa saber vos qué pensás, y creo que acá vamos a tener cierta diferencia, porque vos decís, el discurso se caldeó, ¿no? O sea, levantó temperatura, o los discursos. Y por un lado es cierto, es decir, Alberto Fernández tuvo palabras bastante duras con respecto a la justicia argentina en general y con respecto a la Corte Suprema en particular. Vimos a los dos jueces de la Corte Suprema que estaban ahí sentados, medio tratando, pareciera, de poner cara de nada, digamos, o sea, de no responder a esas palabras. Hubo bastante clamoreo en la oposición, hubo diputados que se levantaron y se fueron de sus bancas, porque también Alberto Fernández habló de uno de los puntos conflictivos, que es la disputa entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por fondos de la coparticipación. Sin embargo, la verdad es que a mí, más que la sensación de que asistimos a un discurso en el cual se radicalizaron cuestiones o se plantearon puntos de conflicto muy agudos, la verdad que me pareció, y después obviamente vos podés disentir todo lo que quieras, una puesta en escena muy ritualizada, ¿no? Sí. En donde Alberto Fernández no hizo grandes anuncios, no hizo ni grandes anuncios de gestión, ni tampoco anuncios políticos, es decir, vamos a decirlo claramente, ni anunció que iba a ir por la reelección, ni anunció que se bajaba, en donde estas conductas de protestas, de levantarse, de irse a diputados o senadores de la oposición ya se habían dado antes, en donde, por ejemplo, Máximo Kirchner no asistió, que tampoco había asistido en el 2022, o sea, no sé, la verdad es que también me da una sensación de ruido, pero de continuidad en ese ruido. Sí, dijiste dos cosas y coincido con las dos. Dijiste que no hubo anuncios y que fue una presentación ritualizada. Coincido en ambas. Lo de ritual, nosotros tuvimos la oportunidad de ver cómo son los SOTU, los discursos sobre el Estado de la Unión en Estados Unidos. Y Obama hacía uso y abuso de la táctica que usó Alberto Fernández, trayendo invitados en carne y hueso, de los cuales contaba una historia de vida, que utilizaba para enfatizar una política que él consideraba exitosa. Hubo mucho de eso, estuvo muy bien distribuido, muy bien teatralizado, las cámaras estaban muy bien organizadas.
Lo que vos indicabas recién, cada vez que él mencionaba a los jueces de la Corte, las cámaras enfocaban a los jueces de la Corte. En algunos casos en el plano directo, en el que se veía a los dos jueces, al presidente y a la vice, en línea. Fue muy profesional la puesta en escena, lo que recuerda a cómo lo hacía Cristina. Alberto en general es un chapucero, es un chanta, no es un profesional. Esta presentación fue impecable en ese aspecto, así como el discurso donde él, y a ver si en esto disentimos, dijo lo que quería decir. Y creo que lo que quería decir fueron dos cosas. Primero, Cristina, soy diferente de vos, porque no tengo acusaciones de corrupción y porque soy moderado. Y segundo, Cristina, fíjate cómo igual te regalo la cabeza de los jueces, la coparticipación de la capital y la crítica al gobierno anterior. Para mí lo que hubo fue un intento de diferenciación inicial de Cristina y un intento de compensación posterior para Cristina. Lo que vimos fue un teatro de disputa contra la oposición. Lo que creo que él intentaba era hablarle a Cristina, lo que hace todo el tiempo, para bien y para mal. Ella es la última destinataria de su mensaje, ella es su audiencia. Después la confrontación con Fernando Iglesias es puramente anecdótica. Yo estoy, bueno, estoy de acuerdo. No estamos encontrando muchas áreas de disenso. No Creo logramos pelearnos. no, exactamente. Creo que esto es así. Es decir, creo que la mención al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y el pedido a la justicia de que investigue con más profundidad y la mención a la persecución, digamos, que sufre, es un tema que ella menciona mucho recurrentemente, que se siente que es víctima de una campaña de persecución tendiente a sacarla del juego político, fue una rama de olivo, claramente, pero yo tengo la sensación, no tengo ningún elemento de juicio, de que visto desde Cristina, esto debe haber tenido sabor a poco, ¿no? Totalmente de Es acuerdo. decir, sí, está bien, pero el poncho no aparece. Me da la sensación de que, digo, no anunció nuevas medidas para la justicia, no anunció, qué sé yo, no sé qué podría anunciar, pero dado que ya lleva 6 meses de instrucción de esta causa, decir, bueno, por favor, instruyan mejor o instruyan más rápido, a mí por lo menos me da la sensación de que es algo más retórico que otra cosa. Así es, dijo que lo preocupaba la inflación, pero no dijo qué pensaba hacer con ella. Criticó la justicia, pero no propuso políticas para resolver el problema. Y creo que su política se sintetiza en lo que dijo un día más tarde, cuando pasó lo que pasó en Rosario. Algo habrá que hacer, que alguien se encargue. No me imagino cosa que pueda indignar más a Cristina Kirchner que esta actitud. Y con esta actitud sigue siendo un candidato verosímil. Creo que sus probabilidades de reelección son bajas, porque tiene 100% de inflación y porque de 2018 ningún partido gobernante gana una presidencial en América Latina. Pero sin embargo, la posibilidad de que él sea candidato no es nula. Él consigue flotar a pesar de todo esto, a pesar de que cada vez que hay un problema, lo que hace es diagnosticarlo o buscar a alguien para pelearse. Y después quizás buscar compensarla a ella. Algo habrá que hacer es una frase que es de antología. Algo habrá que hacer en Rosario. A ver, ¿quién podría hacer algo? ¿Hay voluntarios? Es el presidente de la nación y está comentando con resignación, uno diría, y sobre todo con desresponsabilización. Es lo que hizo con la inflación, es lo que hizo con la justicia. Es un comentarista televisivo, pero Bueno, ni siquiera es un comentarista deportivo, porque un comentarista deportivo, por lo menos, bueno, no yo entremos por ahí. quiero introducir un matiz ahí, ¿no? Porque también el discurso del 1 de marzo, que es una continuidad con varios discursos que dio Alberto Fernández en los últimos meses, también tuvo una parte que fue bastante importante en el discurso, que fue de decir, bueno, me atrevería a sintetizarlo de esta manera, no lo hicimos tan mal, ¿no? Es decir, Sí. 3 años, ya pasó el 75% o más incluso del primer periodo, y toda la primera parte del discurso se puede sintetizar como diciendo, la verdad, al final no lo hicimos tan mal. Nos tocaron circunstancias extraordinarias, veníamos de 4 años de gobierno de Mauricio Macri que terminaron en la economía bastante detonada, ahí 60 días después nos agarró el COVID, al año nos agarró la guerra de Ucrania, reventaron los precios de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este contexto semicatastrófico tenemos algunos éxitos para mostrar. Digamos, habló de la campaña de vacunación, habló de, qué sé yo, de la obra pública,
habló de la seguridad social, y vos fíjate que esto también uno puede disentir completamente, pero algunas de estas cosas no son erróneas. De hecho, el sitio chequeado le hizo ellos van chequeando en tiempo real las aseveraciones, y muchos de estos datos le dieron la calificación de verdaderos. Dicho esto, es completamente cierto que dos cosas quiero decir. Primero, que como vos decís, todo esto puede ser bien, pero el principal problema es la inflación, y sobre eso no se dijo nada. Uh-huh. Y segundo, tampoco se dijo el corolario de esto, que es un gesto más bien político, que sería decir, bueno, al final y al cabo yo no lo hice mal, goberné bajo estas circunstancias que fueron muy difíciles, y entonces le quiero decir a todos ustedes acá que voy a ser candidato a la reelección, ¿no? Sí. O viceversa, también podría haber dicho, la verdad que yo goberné en circunstancias dificilísimas, hice lo mejor que pude y ahora estoy agotado, y entonces tengo un hijo que es un bebé chiquito y quiero anunciar que me voy a ir a pasar, como dicen los norteamericanos, spend more time with my family, ¿no? Ninguna de las dos cosas, digamos. Y yo concuerdo con lo que vos decís, que aún con todas estas dificultades es un candidato, digamos, plausible, pero las presidencias no se ganan por plausibilidad, se ganan diciéndolo, ¿no? Diciendo, yo voy a ser presidente porque yo quiero ser presidente. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Esto es estrategia o es actitud? Si es estrategia, puede jugar a la ambigüedad. Si esa actitud es simple procrastinación, es alguien que no toma medidas hasta que no esté obligado a hacerlo, no toma decisiones. ¿Cuál pensás? Él es un gran procrastinador, esto lo sabemos, los que lo conocen lo dicen, pero también puede ser alguien que tiene gente alrededor que piensa estrategias y le recomienda que sea ambiguo, porque si no, pato rengo. Si el presidente le queda todavía casi un año de mandato y dice que no será reelecto, ya todos empiezan a mirar quién viene y nadie le hace más caso al que está. Quizás sea una combinación de las dos. Eso es algo que es así, es perfectamente así, pero el Frente de Todos ahora está en un momento que tiene bastantes riesgos, un momento riesgoso, diría yo, en donde hay 3 posibles candidatos a la presidencia, en donde los 3 juegan a la ambigüedad estratégica, ¿no? O táctica, más bien que estratégica, es al revés. Alberto Fernández juega a la ambigüedad, Cristina Fernández juega a la ambigüedad, y Sergio Massa juega a la ambigüedad. Ninguno de los 3 dice con claridad, yo voy a hacer ni voy a hacer. Bueno, a Cristina se le escapó una certeza y debe estar arrepentida. Cuando dijo que no iba a ir a ninguna lista en un momento de emoción violenta, y ya se lo están tratando de retractar y no encuentra la manera. Y Cristina dijo eso y no ha dado ninguna señal que diga lo contrario, pero es cierto que los que responden a ella no piensan que lo dijo de verdad, ¿no? O sea, o es una expresión de deseo o saben algo que yo sé, pero los dirigentes que responden a ella no piensan que ella está bajada de la carrera. No le creen, decís. No le creen o desean que no sea cierto, yo no lo sé, pero a mí me da la sensación de que nadie está hoy realmente convencido de que ella cerró esa puerta. Uh-huh. Creo que están en problemas si ella cerró esa puerta, pero sí, es eso, justamente no haber jugado con la ambigüedad los puso en un callejón del que no saben cómo salir. Y además, si eso fuera cierto, si ella realmente, yo creo que si ella realmente estuviera convencida de que no va a ser candidata, uno podría esperar que ella hubiera trasladado algún tipo de apoyo a otro candidato, cosa que no o candidata, cosa que no sucedió todavía. Uh-huh. Y bueno, hay 3 personas que están haciendo este uso de la ambigüedad, pero bueno, el reloj continúa corriendo, ¿no? Sí, hay un plazo, en junio se presentan las candidaturas, pero esto tiene que empezar a cerrarse un poco antes, tiene que empezar a embudarse, porque si no, a junio van a llegar todos desgastados y todos son candidatos y nadie lo es. Y es muy divertido ver cómo pasa esto dentro del gobierno, dentro de la oposición. Esta semana le tocó al gobierno dejarlo más expuesto. Y justamente es una fractura expuesta. En la oposición también, pero esta quincena nos tocó dedicarnos al gobierno. En la oposición
y por ahí podemos retomar esto la semana que viene. Horacio Rodríguez Larreta en estas últimas semanas dijo claramente yo que voy a ser candidato, ¿no? Así es, se está empezando a terminar la ambigüedad. Lo que no está claro es cómo se va a resolver esa disputa, es decir, a favor de quién se va a resolver en las PASO. Pero sí, Patricia Bullrich ya estaba lanzada y ahora se lanzó Larreta también. Morales se lanzaría este mes y tenemos tema para dentro de 2 semanas. Dale, volvemos en 2 semanas entonces. Te mando un abrazo, Andrés. Beso grande, Meg.